Hola, mi nombre es Osmar Javier Torres García, de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Autónoma de Baja California, UABC, y les vengo a explicar el tema sobre la reacción de la Coca-Cola con los Mentos, el experimento. ¿Por qué se produce la reacción Heiser de la Coca-Cola con Mentos? Puede que quizá te hayas preguntado sobre el experimento de la Coca-Cola y los Mentos, cómo ocurre, o que lo hayas oído. Aquel donde se ingresan unos 2 o 3 mentos en una Coca-Cola y al hacerlo ocurre una explosión tipo Heiser. Muchas de las veces, las personas al hacer este tipo de experimento terminan empapadas de la respectiva gaseosa. En este caso sería una Coca-Cola. Incluso a veces puede ser peligroso para las personas si no se toman las medidas necesarias para estar al tanto de cuando el chorro te pueda caer. Por ejemplo, ha habido casos donde una persona ha ingerido una determinada cantidad de mentos para luego proceder a tomarse la Coca-Cola. El resultado no es de lo mejor, no es de lo más agradable. Eso podría traer consecuencias graves a nuestro organismo, tales como una expansión en el estómago que nos provoque dolores gástricos, además de que podríamos ahogarnos debido a la explosión frenética que ocurriría si ponemos mentos en nuestra boca e ingerimos Coca-Cola. A continuación les mostraré un pequeño video donde una persona hace lo anteriormente descrito y sufre un fatal accidente. If you put the Mentos in your mouth and just start eating them, they think someone gets sick. Dear God. Okay, I'm doing okay. Alright. I think this is not going so well. Personalmente, jamás había realizado este experimento. Había oído de él, pero jamás lo había visto en persona. Así que me propuse investigar sobre el tema, ya que fue de mi interés. Quería saber cuál era la razón detrás de esa reacción de los mentos. Y eso me llevó aquí. Antes de comenzar, es importante saber que la Coca-Cola, como se sabe, es una bebida gaseosa, dicho de otra forma, un agua carbonatada, y su compuesto químico es H2CO3, el cual es inestable. Por otro lado, los mentos están cubiertos de goma de arábiga. Esta goma es bastante influyente en el proceso en que ocurre la reacción de explosión, haciendo que ésta debilite los enlaces del compuesto H2CO3 y lo haga separarse en CO2, dióxido de carbono, y H2O. Con esto, sabemos que el H2O forma una burbuja alrededor del CO2. Esto podemos verlo gracias a un vaso de vidrio. Dicho de otra forma, nuestro líquido se separa del gas. Entonces, la inestabilidad del oxácido H2CO3 nos produce en pequeña cantidad unas burbujas dentro de nuestra bebida. Y si nos preguntamos por qué no explota con más intensidad como hubiese imaginado uno al momento de hacer tal experimento, esto por lo anteriormente dicho, de que los enlaces del hidrógeno forman una capa alrededor del CO2. Sin embargo, al ser disuelto o sufrir la ruptura de estos enlaces, produce una mayor generación de burbujas, tanto en cantidad como en velocidad, y así es como se nos provoca la dichosa explosión tipo Heiser. Explicando más a fondo el por qué ocurre la separación del H2CO3. La razón es porque cuando tenemos nuestra botella de refresco sin abrir, el ácido se encuentra en una presión concreta, es decir, en equilibrio con el dióxido de carbono y el agua. De ahí que sean pocas las burbujas que alcancemos a observar. Una vez abierta la botella, la presión disminuye y vemos cómo el equilibrio se desplaza hacia la formación del gas, dióxido de carbono. Ahora explicando acerca de por qué los mentos hacen que ocurra dicha reacción tipo Heiser. La superficie de estos es muy rugosa, tienen agujeros y cráteres. Esto podemos observarlo si los miramos con un microscopio. Tal rugosidad favorece la generación de burbujas de dióxido de carbono que se forman en la cubierta de los mentos, las cuales son liberadas mientras estos caen al ingresarlos en nuestra bebida. Este aumento del gas aumenta la presión dentro de la botella y es lo que fuerza el líquido o burbujas a salir disparados por el aire.
realizaré por mi parte el experimento para que puedan observarlo. Lo que utilizaré será una Coca-Cola Light de 500 mililitros y unos Mentos. Como pudieron observar, la reacción de la explosión tipo geyser fue algo lenta y no cumplió con mis expectativas. Sin embargo, pude notar un poco la explosión de la soda, del líquido, derramándose. En otros casos, la explosión es algo brusca y llega a alturas considerables, es decir, la salida de CO2 es mayor. Esto porque el experimento puede hacerse con Coca-Cola sin problemas. Pero si queremos obtener mejores resultados, podemos probar con una Pepsi o con una Coca-Cola Light, el cual fue mi caso. Y me pareció mejor hacerlo con una Coca-Cola Light, ya que tiene ingredientes exclusivos que las Coca-Colas normales no tienen, como lo son el aspartamo y el benzoato potásico. También podemos observar en la imagen que ven en pantalla que los Mentos pierden parte de la capa de goma arábiga que los recubría al pasar por todo este proceso de la reacción. Pueden ver la diferencia de cada uno, cómo la intensidad de color blanco varía. Sabemos que al ingresar mayor cantidad de Mentos conseguimos mayor tamaño de chorro, porque al echar más Mentos conseguimos mayor liberación de CO2. Como dato, este experimento funciona mejor con Mentos de menta, los cuales fueron utilizados en esta exposición, que con los Mentos de fruta, ya que los Mentos de fruta cuentan con una capa extra de colorante. Esto sería todo por mi parte sobre la explicación de la reacción de los Mentos con Coca-Cola. Gracias.